Ningún cirujano multimillonario pudo sanar al niño, pero la mujer que fregaba baños hizo lo impensable. La cubertería quedó congelada en el aire en aquel restaurante de lujo cuando Víctor Hargrove irrumpió, tenso, con la mandíbula apretada, porque su hijo de 5 años, Benny, había desaparecido junto con la empleada doméstica, Elena Cruz. Víctor no buscó primero a Benny. Buscó la silla de ruedas. Y cuando la vio vacía, se le cayó el alma al suelo. Allí, en un rayo de luz que entraba por la ventana, Elena estaba arrodillada sobre el suelo de mármol, con su sencillo uniforme azul, aún compuesto uno de sus brillantes guantes amarillos de limpieza, atando con delicadeza el zapato de vestir reluciente de Benny. Y Benny estaba de pie, erguido, con su pequeño smoking, como si hubiera nacido para ello. El rostro de Víctor se contrajo, no con amor, sino con pánico. «¿Qué estás haciendo?», ladró, cargando como un toro. Empujó con fuerza a Elena, agarró a Benny por los brazos y lo volvió a colocar de golpe en la silla, como si fuera una prisión. «Tú no caminas», susurró Víctor con furia. «Entiéndelo». La sonrisa de Benny se desvaneció. Pero Elena no huyó, dio un paso adelante. Con voz firme y mirada feroz, dijo: «Usted ve guantes sucios. Yo veo las únicas manos que lo sostuvieron a las 3 de la mañana cuando lloraba. Y usted estaba cerrando tratos». Víctor ondeó un cheque. Elena lo rompió. Luego presionó contra su pecho una libreta espiral gastada. Página tras página de masajes nocturnos, compresas calientes, pequeños movimientos de dedos. La sala juzgaba ahora a Víctor. Y cuando Elena fue arrastrada hacia las puertas, Benny hizo lo que ningún médico había predicho. Se desabrochó solo, se puso de pie y caminó detrás de la única persona que creyó en él. Los zapatos patentados de Benny hicieron clic sobre el mármol, un paso tembloroso, luego otro, y todo el restaurante pareció inclinarse hacia adelante, como si no pudiera respirar sin ver qué sucedería después. Víctor se lanzó, no para atrapar a su hijo, sino para evitar que el problema se hiciera realidad. Agarró a Benny por la cintura y lo levantó del suelo como si fuera una maleta. «Te vas a romper», gritó Víctor lo suficientemente fuerte para que los extraños lo escucharan. Benny pataleaba, con la cara roja, extendiendo las manos más allá del hombro de su padre. «Quiero a Elena». Y Elena, con el cabello suelto y aún con un guante puesto, se volvió como una madre que escucha llorar a su bebé en la noche. «Bájalo», ordenó. No rogó, ordenó. Víctor intentó poner a la gente en su contra. Señaló su uniforme, ese guante amarillo, hablando de gérmenes, de clase social y de gente como tú. Pero el público ya no le compraba esa historia. Habían visto a Benny ponerse de pie. Habían visto a Víctor empujar. Y cuando Víctor le tendió un cheque como si fuera un bozal, 10, 20 miles de dólares, Elena lo tomó, lo rasgó limpiamente por la mitad, luego otra vez, y dejó que los pedazos revolotearan hasta el suelo. Entonces sacó algo que parecía no tener valor, una libreta espiral barata, manchada y desgastada en los bordes. «Lea», dijo. Víctor abrió la página marcada, y su rostro cambió con cada línea. Compresas calientes nocturnas, horas de masaje, pequeños movimientos de dedos registrados como milagros. Y una entrada lo golpeó como un puñetazo: «La cirugía riesgosa de mañana ya está aprobada», porque Víctor estaba cansado de esperar. Elena no elevó la voz. No necesitaba hacerlo. «Usted compró máquinas», dijo suavemente. «Yo le di mis manos, y le di una razón para intentarlo». Las piernas de Benny temblaban, pero no estaban muertas. Estaban despiertas. La garganta de Víctor trabajaba como si estuviera tragando cristales rotos. Pero el orgullo es algo terco. Cerró la libreta de golpe y forzó que su voz volviera a ese tono de sala de juntas. «Si puedes ponerte de pie», dijo a Benny, «demuéstralo. Camina hacia mí 5 pasos». Luego clavó el cuchillo: «Y si te caes, ella irá a la cárcel». La sala quedó en silencio absoluto. Podías escuchar el hielo tintineando en un vaso en algún lugar detrás de ellos. Benny miró hacia los brazos extendidos de su padre. Brazos que no eran cálidos, solo expectantes. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas, pero no corrió hacia él. Permaneció quieta, como si estuviera sosteniendo al mundo entero con su mirada. «Talón, punta, respira», susurró, apenas audible. Benny dio un paso, luego 2. Sus rodillas temblaban como ramas delgadas en una tormenta. El sudor perlaba su frente.
En el tercer paso, su zapato resbaló sobre una mancha invisible de cera. Su cuerpo se inclinó, rígido y pesado, y cayó con fuerza sobre el mármol. Un jadeo agudo rasgó la multitud. Víctor se abalanzó, no con consuelo, sino con victoria. «¿Ves? Te lo dije», gritó, sacudiendo a Benny por los hombros como si el dolor fuera la prueba. La voz de Elena cortó el pánico. «No lo toques». Miró a Benny en el suelo. «Estás roto». Benny esnifó, probó su pierna y negó con la cabeza. «Entonces no te atrevas a volver a gatear hacia esa silla», dijo, feroz como el acero. «Levántate». Víctor retrocedió, con los brazos cruzados, desafiándolo. Benny apoyó las palmas, arrastró una rodilla bajo su cuerpo y empujó, con la cara roja y los dientes apretados, hasta que se levantó, tambaleándose, de pie. El restaurante estalló, y por primera vez, Víctor no parecía poderoso. Parecía pequeño, como aquel que no podía mantenerse en pie. Benny se balanceaba en el lugar, con el pecho jadeante y las rodillas bloqueadas, como si estuviera sosteniendo todo el edificio. Víctor intentó recuperar el momento con una mueca. «Estar de pie no es caminar», dijo, con la voz ronca. Abrió los brazos nuevamente, pero se sentía como una línea de meta, no como un abrazo. «Ven aquí, un paso más. Demuéstralo». La mandíbula de Elena se tensó. La multitud esperaba. Incluso los camareros dejaron de moverse. Benny levantó el pie, luego se congeló. Miró el rostro de Víctor. Sin orgullo, sin alegría, solo miedo a estar equivocado. La expresión de Benny cambió a algo que ningún niño de 5 años debería tener que llevar. «Tú no quieres verme caminar», dijo tranquilamente. «Solo quieres ganar». Víctor parpadeó como si lo hubieran abofeteado. Entonces Benny se alejó de los brazos abiertos de su padre y dio 3 pasos rápidos hacia Elena, más rápido, más firme, impulsado por algo más profundo que el músculo. Víctor entró en pánico y corrió para bloquearlo, alzándose sobre el niño como un muro. «Puedo comprarte cualquier cosa», suplicó, con la voz quebrada. «Disney mañana, 10 ponis, cualquier cosa. Solo siéntate». Benny lo miró fijamente, respirando con dificultad. «Elena no me compra cosas», dijo. «Ella me enseña a usar lo que ya tengo». Y entonces, lento como un veredicto, metió la mano en su bolsillo y sacó el reloj de oro que Víctor le había regalado. «Dijiste que valía $5.000. Abrió la mano. El reloj cayó al mármol y se hizo añicos. «No quiero cosas que se sientan pesadas», susurró Benny. «Quiero caminar ligero». Se volvió hacia Elena. Víctor se quedó allí, rodeado de dinero, una silla de ruedas vacía y el sonido de su propio control rompiéndose pieza por pieza, hasta que finalmente cayó de rodillas, como aquel que no podía mantenerse en pie en absoluto. Víctor golpeó el suelo como si el mundo finalmente hubiera cobrado su deuda. Rodillas costosas sobre mármol frío. Traje de diseñador arruinado. Pero nada de eso importaba ahora. Sus hombros temblaban con sollozos feos e indefensos. Porque por primera vez lo vio, la silla de ruedas no era la jaula de Benny. Era la suya, propia. Una excusa brillante de fibra de carbono que mantenía a su hijo pequeño, callado y controlable. Elena permaneció cerca, con los brazos alrededor de Benny, protectora pero calmada. El pequeño cuerpo de Benny temblaba por el esfuerzo, con la adrenalina desvaneciéndose rápidamente. Víctor se arrastró hacia adelante sobre sus manos, como un hombre aprendiendo humildad de la manera difícil. «Elena, por favor», balbuceó, con la voz ronca. «No te lo lleves. No me dejes así. No sé cómo ser su padre. Solo sé cómo firmar cheques». El restaurante no se burló de él. Lo observó en silencio, casi con reverencia, mientras un imperio colapsaba y un ser humano finalmente aparecía. Benny levantó la cabeza del hombro de Elena y miró a su padre como si lo estuviera viendo por primera vez también. «Papá, ¿estás roto?», preguntó, inocente y devastador. Elena tragó saliva con dificultad. «Sí, cariño», susurró. «Su corazón está roto. Y eso duele más que las piernas». Víctor inclinó la frente contra el mármol, rindiéndose. «Enséñame», dijo al suelo. «Enséñame los juegos. Enséñame los masajes. Enséñame cómo lograste que él creyera». Elena no se regodeó, no dio sermones. Simplemente asintió una vez, luego aflojó su agarre para que Benny pudiera elegir. Benny dio un paso adelante, tambaleante pero decidido, y colocó su pequeña mano sobre la cabeza de Víctor. «Levántate»,
Papá, dijo Benny suavemente. Talón, punta, así. Y Víctor, temblando, tomó esa mano como si fuera la primera riqueza real que jamás había ganado. Víctor se levantó lentamente, aún sosteniendo la mano de Benny, como si ambos estuvieran aprendiendo la gravedad juntos. Elena estabilizó el hombro de Benny, y los tres formaron un triángulo inestable en medio de aquella sala brillante. Un hombre humillado, una mujer inquebrantable, un niño recién despertado. El gerente se acercó corriendo, nervioso, empujando la elegante silla de ruedas como si fuera un tesoro invaluable. Señor, su silla. Es cara. Podemos repararla. Víctor la miró durante un largo momento. Bajo las lámparas de araña, ya no parecía ayuda. Parecía un trono construido sobre el miedo. La olvidaremos, dijo Víctor con voz calmada y definitiva. La dejamos aquí. El gerente tartamudeó algo sobre tarifas y almacenamiento. Víctor sacó un grueso fajo de billetes de su billetera. Ni siquiera los contó, y los metió en el bolsillo de la camisa del hombre. Dónela. Quémela. No me importa, dijo. Pero si esa cosa vuelve a aparecer en mi casa, compraré este edificio solo para demolerlo. Los ojos de Benny se abrieron de par en par. ¿De verdad, papá? Víctor se arrodilló a la altura de Benny y limpió una mancha de suciedad de su mejilla con el pulgar, gentil, cuidadoso, como si tuviera miedo de hacerlo mal. Tus piernas se cansarán, dijo suavemente. Dolerán. Y cuando eso pase, yo te cargaré. O Elena lo hará. La silla ya no tiene derecho a poseerte. Palabra de scout, esnifó Benny, luego sonrió. Palabra de astronauta, corrigió. Víctor soltó una risa húmeda entre lágrimas. Palabra de astronauta. Afuera. El aire de la tarde los golpeó, fresco y dorado. Una limusina negra esperaba en la acera y el conductor se acercó apresuradamente, alarmado. Señor, la sesión de fotos. Cancélala, dijo Víctor. Cancela todo. Miró hacia el parque al final de la cuadra y apretó la mano de Benny. Vamos caminando a la luna. Víctor se quedó parado en la acera como un hombre que acababa de salir de su vida antigua sin maleta. La limusina se alejó, y el ruido de la ciudad irrumpió, bocinas, pasos, el silbido del tráfico, mientras Benny permanecía erguido entre ellos, balanceándose pero sonriendo, como si la calle misma fuera una victoria. Víctor miró a Elena, con la vergüenza subiendo por su garganta. Elena, lo que hice allí, comenzó, bajando la mirada hacia sus propios zapatos lustrados. No merezco perdón. Elena no se ablandó, simplemente dobló su delantal manchado, lo guardó en su bolso y levantó la barbilla. Ese único movimiento silencioso lo decía todo. El turno había terminado. La dinámica de poder, también. Entonces Víctor tragó saliva con dificultad y soltó, «Estás despedida». La cara de Benny se volvió hacia él. No, Elena no se inmutó, solo esperó. Víctor tomó aire, con la voz temblorosa. «Despedida de mi empleada doméstica», aclaró. «Nunca más fregarás otro baño en mi hogar. Esas manos, no son para la basura». Extendió la mano hacia su mano áspera y trabajadora. «Cuidadoso, respetuoso. Te necesito como la autoridad de Benny. Tú decides su horario, sus médicos, su terapia, su juego. Y yo, seré tu asistente. Enséñame lo que hay en esa libreta. Enséñame cómo estar aquí». Elena lo estudió, luego soltó una pequeña risa exhausta. «Soy exigente, señor Hargrove», advirtió. «Si falta al entrenamiento de astronauta, lo despido». Víctor rió entre lágrimas. «Trato». Comenzaron a caminar hacia el parque. Pasos lentos, irregulares. A los 3 metros, Benny tropezó. Los brazos de Víctor salieron disparados por instinto, con el pánico destellando, hasta que Elena presionó la palma de su mano contra su pecho. «Espera», susurró. «Déjalo». Benny se recuperó solo, gruñó, se levantó y miró atrás. «Estoy bien», dijo, sin aliento. Víctor asintió. «Esta vez, de verdad. Buena recuperación, amigo». Y siguieron caminando, un paso tembloroso a la vez, hacia el verde, como si fuera la luna. Benny llegó al parque como si hubiera cruzado un océano. El césped ajed parecía suave, indulgente, un mundo entero que no te castigaba por tambalearte. Mientras el sol bajaba, la luz tornó el césped dorado, y los ojos de Benny se abrieron de par en par como si acabara de divisar una plataforma de lanzamiento. «Suelo blando», gritó, soltando ambas manos. El pecho de Víctor se tensó.
Cada instinto en él gritaba, agárralo. Sálvalo. Contrólalo. Pero la mirada de Elena lo mantuvo anclado. Sin lástima, sin pánico, solo confianza. Benny echó a correr, más bien un trote torpe que una carrera, con los brazos girando como molinos de viento, una pierna arrastrándose ligeramente, la otra intentando liderar. Para un médico, podría haber parecido desordenado. Para Víctor, fue la cosa más hermosa que jamás había visto. Benny avanzó unos 9 metros, luego cayó sobre el césped y rodó, riendo tan fuerte que apenas podía respirar, manchando de tierra ese pequeño smoking costoso como si fuera un trofeo. Víctor se quedó al borde del sendero, aún incrédulo, hasta que Elena se acercó a su lado y le dio un codazo suave. «Ve», dijo. «Ensuciate tú también». Víctor dudó un segundo del viejo hombre luchando por sobrevivir. Luego se quebró. Corrió hacia el césped, sus mangas enrolladas se deslizaron un poco, y se lanzó al suelo junto a Benny. «Te tengo», gritó, haciéndole cosquillas como un niño, no como un CEO. Benny chilló de risa, pateando esas piernas antes inútiles con pura vida. A unos metros de distancia, Elena sacó su Bateret libreta espiral y un bolígrafo. Abrió en una página nueva, sonriendo entre lágrimas, y escribió, «Hurra. Día 1 de la nueva vida. El señor Hargrove tiene manchas de césped en la camisa». Benny corrió 30 pies. La silla se quedó atrás. «Hoy nos convertimos en una familia». Luego cerró la libreta contra su pecho y caminó hacia el césped, lista para jugar, no para servir. Víctor yacía en el césped, riendo hasta que le dolían las costillas. Y entonces, sin previo aviso, la risa se le atragantó en la garganta. Porque por primera vez notó algo aterrador. No sabía qué hacer después. Ningún trato que cerrar, ninguna llamada que hacer, ningún problema que comprar para resolver. Solo un niño, respirando con dificultad, sonriendo, vivo, y una mujer cerca que había cargado con el peso que él había estado evitando durante años. Víctor se incorporó sobre los codos y observó a Benny rodar en la tierra, chillando, pateando esas piernas testarudas como si le pertenecieran de nuevo. La mirada de Víctor se deslizó hacia la acera donde había estado la limusina. Vacía ahora, silenciosa. El viejo mundo se había ido sin él. Se volvió hacia Elena, con voz baja. «¿Qué pasa cuando se cansa?» Elena no se inmutó. «Entonces descansa», dijo. «Luego lo intenta de nuevo. Así es como los cuerpos aprenden. Así es como los corazones también aprenden». Víctor asintió, tragando con dificultad. Sus manos, esas manos pulidas e inútiles, le parecían diferentes a la luz menguante. Flexionó los dedos como si las estuviera conociendo por primera vez. «Muéstrame», susurró. «No mañana. No después de que tenga tiempo. Ahora». Elena se sentó en el césped, le hizo señas para que se acercara y colocó 2 dedos sobre su propia pantorrilla. «Aquí», dijo. «Cuando haya calambre, presiona, no fuerte, constante. Manos cálidas, respiración lenta. No apresures la sanación». Víctor la imitó, torpe al principio, luego cuidadoso. Benny se acercó tambaleándose, se derrumbó entre ellos con un gemido dramático. «Las piernas de astronauta están cansadas», anunció. Víctor sonrió suavemente y miró a Elena. «Capitana», dijo, «permiso para practicar». La boca de Elena se curvó. «Concedido». Y en ese momento, Víctor entendió la última verdad. El milagro no fue que Benny caminara. El milagro fue que Víctor finalmente aprendiera a quedarse. El sol descendió más, y con él, algo dentro de Víctor finalmente se aflojó, como un nudo que lo había estado ahogando durante años. Se sentó en el césped con tierra en el puño de la camisa y lágrimas secándose en el rostro, observando a Benny tambalearse en pequeños círculos como un pequeño astronauta borracho probando un nuevo planeta. Elena cerró su libreta y la sostuvo contra su pecho como si fuera algo sagrado. Víctor miró esa libreta espiral gastada como si valiera más que todos los contratos que jamás había firmado. «Pasé mi vida comprando soluciones», dijo, con voz queda. «Resulta que solo estaba comprando silencio». Elena no discutió, no necesitaba hacerlo. Benny se dejó caer de espaldas, con los brazos extendidos, respirando con dificultad. «Lo logramos», susurró. «Llegamos a la luna». Víctor extendió la mano hacia su hijo, lento esta vez, preguntando con su cuerpo en lugar de exigir con sus manos.
Benny asintió, y Víctor lo levantó gentilmente, no como algo roto, sino como un niño que se había ganado su agotamiento. Tus piernas hicieron algo valiente hoy, murmuró Víctor. Y tú también. Los párpados de Benny cayeron pesados. Vamos de nuevo mañana. Víctor miró a Elena. Y por primera vez, no buscó permiso. Buscó guía. Todos los días, prometió. Talón, punta, juegos, práctica, todo. Cancelaré lo que tenga que cancelar. La expresión de Elena se suavizó apenas un poco. Entonces empezamos con una regla, dijo. No más hablar de la silla de ruedas como si fuera su destino. Víctor asintió, tragando con dificultad. No lo es. Benny sonrió contra el hombro de su padre. Palabra de astronauta. Víctor besó la parte superior de su cabeza. Cálido, torpe, real. Palabra de astronauta, susurró. Y mientras la última luz se desvanecía, 3 sombras se extendieron sobre el césped. Ya no amo y sirviente. Ni paciente y pagador. Solo una familia aprendiendo a caminar hacia adelante juntos. La mañana siguiente no se sintió como una vuelta de la victoria. Se sintió como rehabilitación para los 3. Víctor apareció en la cocina antes del amanecer. Mangas enrolladas, manos lavadas hasta quedar crudas, la gastada libreta de Elena. Abierta junto a una taza de café negro, como si fuera el único manual que importaba. Benny estaba sentado en el suelo en pijama, con las piernas estiradas, observando a su padre con ojos cautelosos. No esperanzado, todavía no. Solo esperando ver si lo de ayer fue real. Elena señaló la página con el dedo. Día 212, dijo. Aquí es donde su tobillo comenzó a despertar. Compresa caliente 10 minutos, luego el juego. Víctor asintió como un estudiante. Llenó una toalla con agua tibia, la escurrió y la colocó sobre la pantorrilla de Benny. Benny se estremeció, luego se relajó cuando Víctor no se apresuró, no apretó demasiado fuerte, no dio órdenes a gritos. Las palmas de Víctor eran torpes, pero estaban allí. Presentes, cálidas, vivas. ¿Listo para el entrenamiento de astronauta?, preguntó Elena. La boca de Benny se contrajo. Reglas de la luna. Codos dentro. Talón. Punta, dijo Elena. Víctor tragó saliva, se agachó en el azulejo junto a su hijo y susurró, no me iré hoy. Sin llamadas, sin reuniones, solo nosotros. Benny se empujó hacia arriba, tambaleándose, y Víctor se congeló, cada instinto de rescate disparándose, hasta que Elena levantó una mano como una señal de alto. Déjalo, advirtió. Benny se estabilizó, dio un paso tembloroso, luego otro, 1,5 metros, luego 2,5 metros hacia la alfombra de la sala. No cayó, no miró atrás buscando permiso. Solo respiró y caminó, y los ojos de Víctor se llenaron de lágrimas al darse cuenta de que la parte más difícil no era que Benny aprendiera a avanzar. Era que Víctor aprendiera a dejar de tirarlo hacia atrás. Esa tarde, Víctor hizo algo que habría sido impensable hace una semana. Entró en su oficina en casa, miró la pared de premios y no sintió absolutamente nada. Ni orgullo, ni hambre, solo una vergüenza tranquila que se asentaba en su pecho como una piedra. El teléfono vibró. Su asistente envió un mensaje sobre inversores, una llamada obligatoria, una entrevista lista para titular. Víctor tomó el teléfono, luego lo puso boca abajo. En la sala, Benny estaba al borde de la alfombra como si fuera un acantilado. Sus piernas temblaban, el sudor brillaba en sus sienes, pero sus ojos eran diferentes ahora, agudos, testarudos, despiertos. Elena estaba agachada a pocos metros, con los brazos abiertos, pero sin alcanzar. Víctor flotaba detrás de Benny, luchando contra cada impulso de lanzarse a salvarlo. Benny dio un paso, se tambaleó, se corrigió, dio otro. La respiración de Víctor se entrecortó. Empezó a moverse. Elena le lanzó una mirada que lo detuvo en seco. Si lo agarras, dijo baja y firmemente, le enseñas miedo. Déjalo aprender su equilibrio. Las manos de Víctor se cerraron en puños a los lados, con las uñas clavándose en las palmas. Bien, susurró, como si estuviera convenciéndose a sí mismo. Bien. Benny llegó al sofá sin caer. 3 metros. Una vida entera. Se dio la vuelta con el pecho jadeante, y por primera vez, miró a Víctor como un hijo mira a un padre, no a un jefe. No a un extraño. Lo logré, dijo Benny, con la voz delgada pero orgullosa. Víctor cayó de rodillas, con los ojos húmedos.
Lo lograste, respondió, y yo no te detuve. La libreta de Elena yacía abierta sobre la mesa de café. Ella hizo clic en su bolígrafo una vez, sonrió con ojos cansados y escribió una nueva línea. Porque el milagro no fue solo un niño aprendiendo a caminar. Fue un hombre finalmente aprendiendo a seguir. Víctor no dio un discurso. Tomó una decisión. Silenciosa, pública, irreversible. Volvió a ese restaurante la semana siguiente, no con un traje de poder, sino con una camisa sencilla con las mangas enrolladas. Benny caminaba a su lado, lento, firme, orgulloso, mientras Elena llevaba la gastada libreta como una Biblia familiar. El recepcionista reconoció a Víctor y se acercó corriendo. Con esa sonrisa VIP. Pero Víctor no miró al